Muy buenas, yo soy Dani y esto es Hoy Viajamos. Hoy vamos a viajar con Joaquín, un reportero internacional independiente que nos va a contar cómo es, por ejemplo, estar en Lesbos o en Líbano. Así que nos va a contar un poco su historia. Dentro vídeo. Bueno, pues hoy estamos con Joaquín, periodista independiente, que nos va a contar un poco cómo es viajar por periodismo y contando historias un poco diferentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Un placer conversar con vos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo empezó esto de los viajes? Y bueno, una pequeña presentación para que la gente te conozca. Bueno, el tema de los viajes creo que empezó como todo el mundo empieza, que es con la intriga, la curiosidad de saber que el mundo es redondo, digamos, que hay algo más allá. Y esa inquietud, a mí en general, hay gente que cuando se le despierta una inquietud, vive con esa inquietud y hay gente que trata de sacársela de encima para encontrarse con una nueva inquietud y en esta especie de viaje de Sísifo imposible infinito en el que estamos siempre buscando la próxima inquietud. Soy de esos, tenía mucha intriga por el mundo, empecé a viajar de chico y a su vez me gustaba contar historias, me gustaba escribir y entonces en algún momento esos caminos fueron muy naturales, que si mis dos pasiones eran viajar y contar historias, lo que tenía que hacer era contar historias de viajes. Así que eso un poco fue el camino natural, y trabajo hace más o menos 12 años de periodista y a poquito fui llevando la carrera para que me permita hacer un periodismo combinado con viajes. Ok, he visto por la página web que has estado en muchos sitios de Latinoamérica y justo ahora venías antes del COVID y todo el lío este, ibas a Siria. O sea, ¿cómo es estar dentro de una revuelta como puede ser Chile o en un país como Venezuela? Para la gente que al final, sobre todo en España y en Europa, solo vemos la parte mala, la parte que al final tú tienes, bueno, la suerte de dar a conocer esas historias de una mano más cercana. ¿Cómo vives y preparas esos proyectos independientes que tú llevas? Bueno, creo que tiene que ver con esa, si se quiere, trayectoria de viaje, ¿no? Después de viajar mucho tiempo, uno de algún modo es algo paradójico, porque el que viaja, viaja por amor a la curiosidad, pero a su vez está matando esa capacidad de asombro, porque mientras más países conoces, menos te asombra todo, entonces mientras más viajas, mientras más amor a los viajes, menos amor a los viajes, ¿no? Mm. Entonces me fue pasando que descubría que ese, como el enamoramiento que dura unos meses, ese fervor por estar en un lugar completamente distinto se empezaba a apagar, no entendía por qué, y me di cuenta de que si no buceaba un poco más allá de la superficie de estar en un lugar nuevo, iba a perder el encanto de los viajes. Y así fue que empecé a ponerme en contacto con los costados más ocultos de los lugares o con la realidad menos turística. Entonces, cuando viajo a un lugar, en general nunca vas a ver que viajo a la playa paradisíaca o a la octava maravilla. Generalmente viajo a un lugar donde o hubo un asesinato tremendo, o ahora hay una revuelta, o hay una guerra. Esas son las cosas que me llenan a mí, que me entusiasman a mí. Entonces, un poco eso es lo que sigue mis últimos viajes. Venezuela, acá, como en España, probablemente nos llegaban noticias de que todo un desastre. A mí me intrigaba mucho saber si era realmente ese infierno que mostraban los medios. Entonces fui en busca de eso, como decía, no en busca de ir a los Roques o a ir a Margarita, sino, eh, y me encontré bueno, con que desgraciadamente era muy parecido a lo que decían los medios en el caso de Venezuela. Pero también, por más apocalíptico que sea un país o una imagen, siempre me di cuenta de que, por un lado, que es menos apocalíptico de lo que se dice, o de que por más que sea muy apocalíptico, siempre se puede ir, ¿no? Hay una especie de frase que me dice la gente, que debe decir en todo el mundo, que es: no vayas ahí, como ese lugar no, ese lugar es un peligro. Che, ¿para qué te vas a Argentina? Te habrán dicho, no sé, igual, Sí. Argentina es turístico, pero a uno le dicen mucho eso. ¿Cómo te vas a ir a Venezuela? Y me di cuenta que por más que sea en el peor de los panoramas, se puede ir a los lugares, la gente te recibe con los brazos abiertos, uno se encuentra con humanos, y hay algo que me interesa, una misión, ¿viste? De desmitificar esa idea de que hay infiernos en la tierra. No, Siria es un lugar peligroso, sin duda, pero seguro que entrás,
y que la gente te recibe con los brazos abiertos y que hay algo maravilloso y que podés dormir en un hotel, comer en un restaurante, hacerte amigo de gente, sea donde sea. Y a mí me interesa mucho poder transmitir ese mensaje. Sí, al final es lo que a nosotros también nos pasaba eso y nosotros venimos aquí a andar en bicicleta y a conocer. O sea, ya no me quiero imaginar lo que te podría decir tu familia a ti con el tema de, no, es que me voy a Siria, como es el último viaje que tenías planteado. O sea, es un quebradero de cabeza más para la gente que te quiere o cercana que para ti, porque tú al final estás concienciado de que quieres hacer eso porque te gusta y porque te llama al final. Y sí, sin duda, pero bueno, es muy difícil entender el goce del otro, ¿no? Eh, cada cual tiene a sus miedos y a sus propios. Y no, mi viejo, mi papá, no entiende qué placer encuentro en ir al Líbano a contar la nueva revolución libanesa o ir a Venezuela a mostrar los supermercados. Me dice, ¿por qué no te vas a Europa a ver la cuna de la civilización? Ya he ido, ya hice ese viaje que es muy valioso, pero no todo es, ¿no? No es la única cara de la vida y bueno, eso me parece interesante. Sí, es bonito también contar un poco las otras partes de la historia, que no siempre, que Instagram está lleno de fotos bonitas, como siempre les digo a los que entrevisto, pero que también hay otra parte que pueda ser ayuda humanitaria o conflictos, o sea, no siempre hay que enseñar lo bonito y es... Sí. Y no es solo por mostrarlo el conflicto, no es solo por mostrar como mi padre dice, ah, te gusta mostrar lo feo. No, hay algo, primero que hay algo muy real en estos situaciones, mucho más real que cualquier centro turístico. Y segundo, que hay un goce en esa realidad. Digamos, creer que uno solo puede disfrutar paseando en góndola por Venecia es tener una mirada muy acotada, muy wide, digo, muy eh, estrecha de lo que uno puede disfrutar. A cada cual, viste, le cabe un saco diferente. ¿Y cómo es, por ejemplo, hablando del último viaje, que lo podéis ver en su Instagram, que por ejemplo ha estado en Lesbos, ha visto cómo es todo ese tema de los refugiados? ¿Tú qué haces? O sea, ¿contactas con gente que está allí o directamente coges, pagas el avión y vas al lugar? Me imagino que habrá un previo antes de llegar a destino. En el caso de Siria, o sea, generalmente cojo un avión y camino al aeropuerto voy buscando contactos, pero porque soy muy impulsivo, soy muy ansioso y me gusta mucho el viaje de un momento a otro. En el caso de Siria venía preparándolo bastante, primero porque fue muy difícil conseguir la visa esa burocracia de los viajes me llevó a preparar mucho el viaje. En Líbano también tenía contactos, eh, relaciones armadas con organizaciones, con ACNUR, Naciones Unidas, con Cruz Roja. En Lesbos no, porque fui mucho más rápido de lo que pensaba Lesbos, porque como cayó la pandemia, me saqué un pasaje de Líbano a Lesbos y volé sin tener ningún contacto, que eso también es muy emocionante, llegar a un lugar y decir, bueno, estoy en bolas, armarme en una red de contactos. Me gusta mucho, se lo disfruto mucho y se arma ahí, ¿viste? Si llegás con todo preparado, es más rápido el trabajo. Sí. Si tenés tiempo, bueno, a mí me gusta no preparar tanto porque cuando uno no prepara, lo que te conduce es la realidad y prefiero que me conduzca la realidad que mi propia idea de la realidad, ¿no? Y al final tú puedes ir con una idea y luego llegar allí que sea completamente diferente. O sea, es un Siempre. 50-50, podríamos decir, que tener, al final, con tener la idea clara de decir quiero ir allí y contar o quiero llegar a ese lugar, al final es como los viajes, que ellos te van guiando hacia dónde ir o hacia dónde no ir. Un El año poco... pasado, cuando estaban los incendios en el Amazonas, que salían en todos los medios, seguramente la gente lo recuerda, y yo quiero ir a contarlo. Y me saqué un pasaje a Manaus, la capital del estado de Amazonas. Yo dije, bueno, voy a Manaus y de ahí veo a dónde voy. Y claro, apenas vi la noticia, saqué el pasaje, no investigué, error mío, volé a Manaus. ¿Para qué? Cuando llegué a Manaus, que es la capital de todo del Amazonas, no había ningún incendio alrededor, porque el incendio era en la Amazonía, pero no en el estado de Manaus, de Amazonas. Y ahí las distancias en Brasil son enormes. Tuve que sacarme un pasaje a otro lado, gasté muchísima plata. Estaba a miles de kilómetros de los incendios. La historia de los incendios no era tal cual yo pensaba, me encontré con otra historia, y eso es un claro ejemplo de que la realidad te comanda, ¿no? Sí, que al final igual tienes una idea en base a lo que sale en la televisión, medios y demás, y de repente dices, hostia.
Ya te llega la realidad y te da ahí No era como... tan así. Y, por ejemplo, a una persona que le interese mucho este tema de cómo ser un periodista independiente, me imagino que no es fácil, lo primero, porque no estás contratado por nadie, sino que tú te vas buscando un poco la vida. ¿Y cómo es o cómo les diríais que empezasen? O sea, me imagino que no es coger un avión y irte ahí. O sea, tú tienes pues unos pasos que has dado antes de ir, por ejemplo, a Siria, Lesbos. O sea, me imagino que vino de eso de viajar, pero ¿cómo le dirías a alguien que se metiese en este mundo, por ejemplo? Bueno, es muy, muy distinto, muy diferente la vocación o el porqué del deseo de la forma material de cómo materializarlo, ¿no? Cómo hacerlo realidad. Yo, bueno, cada cual tiene su camino, fui armándolo, trabajaba en una revista, ahorré una plata, me dieron una licencia, hice un primer viaje, como fui armando mi cosita, siempre lograba, era empleado y lograba hacerme huecos y hacer un viaje en el hueco. Hasta que en un momento dije, esto de trabajar 11 meses para tener uno de vacaciones es una cuenta que a mí no me da, la gente le puede dar perfectamente. 12 más 1, 11 más 1, 12, para mí estaba perdiendo, me estaban estafando con esa cuenta del sistema. Y ahí dije, que ¿de qué manera puedo armar un sistema personal? Me parece que la idea de que el sistema es uno y todos lo replicamos es absurdo. Dije, ¿de qué manera puedo armar un sistema personal donde la vida sea ordenada según lo que yo deseo? Y ahí fui poniendo distintas fichas. Entonces, es difícil darle un consejo a alguien porque siempre depende de qué fichas tiene cada uno, ¿no? En lo personal, me hice muchas relaciones con distintos medios, con distintos editores que fui conociendo y que empecé a conocer sus inquietudes como para saber qué ofrecerles a cada uno de ellos en cada viaje. Armar una red de gente a la que podía ofrecer trabajos, como para irme armando una lista de gente que me pague por distintos productos y poder así hacer un poco autosustentable. Yo en mis viajes es como que si hago un viaje a tal lugar, pienso, ¿a qué le puede interesar una cobertura de Venezuela? Bueno, trabajaba con un medio y dije, seguramente le interesa". Hablé con ese medio, me dijeron, te podemos dar tanto, ok. Hablé con una editorial para un libro, me dijeron, te podemos dar tanto. Entre montoncitos, o sea, esto en Latinoamérica, ¿no? Si lo escucha alguien en España, no es por acá. Nosotros, o sea, disfrutan de su vida y de su mundo, porque Sudamérica nuestro destino sudamericano es, eh, te dan dos alambres y te dicen construir un rascacielos. Suerte en la vida. Sí, Muchas veces me he lamentado de no estar en un mercado de primer mundo, porque me han llamado de medios de Alemania o de España para tener una llamada para que cuente algo de lo que estaba pasando en Buenos Aires, hablar y que me digan, bueno, che, ¿dónde te pagamos? Yo digo, ¿cómo pagarme? Sí, sí, hablaste con nosotros, nos contaste un informe. Ah, bueno, no sabía, acá en Argentina la regla es que todo de onda, todo gratis, entonces es una selva. Huye de Latinoamérica, criatura, al menos como mercado laboral. Sí, más allá de eso, creo que se trata de encontrar como la novia para cada proyecto, ¿no? Cada cual tiene en su cabeza una intención, un proyecto, algo. Ustedes están en el viaje en bicicleta. Siempre hay, en su caso puede ser independiente y que su novia sea los ahorros que tuvieron porque quieren hacer este proyecto y que ustedes sean los dueños del producto. Eso también lo dice muchas veces y está buenísimo. En otros casos, si necesitan, buscarle la novia. Puede ser una marca de mochilas, puede ser una marca de ropa, puede ser un medio, puede ser algo que dice que es crowdfunding, que la gente diga, che, me interesa esa historia. Busquen siempre, acá sí existe el poliamor, digamos, busquen todas las novias que sean necesarias para que ustedes puedan llevar a cabo su proyecto. Me parece que esa es un poco la manera, ¿no? sí, y en base a esto un poquito relacionado, cuando vas a hacer estas coberturas, ¿tú cómo vas? ¿Simplemente con tu mochila y tu equipo X y haces foto con el equipo de foto? ¿O hay algo que necesites sí o sí? O sea, por ejemplo, que tengas que esto, o sea, ¿qué es lo imprescindible para realizar este trabajo? Porque tú cuando estás allí haces, o sea, yo por lo que he visto en tu Instagram y demás, veo que subes cosas en destino. O sea, me imagino que el Internet eso es fundamental y luego hay algo que complemente eso.
Internet es fundamental, tiene la ventaja de que no depende de mí porque depende del país al que voy, pero siempre lo primero que hago cuando llego es comprar un chip de teléfono. Ahora existen unas marcas que te dan, que podés comprar como una internet para muchos países, pero por lo demás yo generalmente llego y compro un chip. Eh, Después, después de que depende de mucho de cada uno. Algunos tienen como filman muy bien y son especialistas en realizadores audiovisuales y esto tiene que ver con su cámara. Yo, como lo mío tiene más que ver con el evento, con lo que sucede, con la realidad y con la inmediatez, teléfono, siempre tengo dos teléfonos, uno que lo tengo por si me quieren robar o borrar el material o lo que sea y doy el teléfono falso para no perder el material. Es una técnica que me ayudó mucho en Venezuela, me sirvió. Así que dos teléfonos, llevo mi cámara, depende del destino, mochila, computadora, pero todo bien lo más reducido posible. Yo le llamo periodismo mochila, o sea, lo que entra en la mochila, lo otro, si no entra en la mochila, no va. No va. Ok, sí, porque eso es muy interesante porque a lo mejor la referencia, sobre todo que pueden tener en Europa o nosotros, es como con qué vas a un destino que hay revueltas, porque al final, por ejemplo, la imagen que tenemos del reportero es la que había casi en los años 90, 2000, de cámara grande, un medio grande, pero ahora mismo con Internet se ha abierto una ventana al periodismo independiente que es, como tú dices, ahora mismo un teléfono móvil ya te conecta con el mundo. Muchos todavía mantienen el amor por la cámara, los lentes, está buenísimo. Yo si fuera talentoso con la cámara lo usaría. No obstante, a mí me parece que cada vez más con un teléfono alcanza y sobra porque filman cada vez mejor. Yo edito en el teléfono, grabo, pongo efectos, hago todo en el teléfono. Sé usar Premiere también, pero digo, cada vez más el teléfono le alcanza para absolutamente todo. Y además, sobre todo, si estás cubriendo una revuelta, donde mientras más chico sea el elemento con el que filmás, más escondible, más móvil y más veloz, mejor que estar pasándote las cosas de un dispositivo a otro, ¿no? Sí, porque al final, sobre todo, pues en una revuelta no es lo mismo que te vean encima que estés grabando con una cámara que simplemente lo estés grabando, que a lo mejor la gente incluso puede pensar que es, bueno, es de uso personal, sí que te pueden Claro. decir algo, evidentemente, pero no. Las imágenes que tenemos nosotros, como te digo, es la del el chaleco que pone el reportero. O sea, ¿tú vas con ese chaleco o simplemente vas como si fueses uno más dentro de esa revuelta o ese conflicto? No, bueno, eso depende mucho, y sobre todo después de cubrir distintos conflictos, depende mucho del país. Hay países donde conviene identificarse como periodista y hay países donde conviene pasar desapercibido. En Venezuela siempre convenía que no se supiera que era periodista. En Chile convenía notificarse como reportero porque todavía había una cuestión más de proteger su imagen frente al mundo. Eh, en Argentina un poco da igual. En España, en Europa conviene Sí, sí. decirlo. En África conviene no decirlo. Depende del país lo que conviene. Yo siempre me siento más cómodo pasando desapercibido, digamos. Ok. Y ahora hablando un poco del el problema de Siria y todo eso, he visto que has estado en Lesbos. ¿Cómo es esa? O sea, he visto las imágenes que tienes de un cementerio de chalecos salvavidas. O sea, realmente es una locura. Desde mi punto de vista, es una locura absoluta. O sea, llegar allí y ver eso tiene que ser no sé, de una tristeza absoluta, imagino, desde mi punto de vista, y cómo es eso de llegar a un sitio en el que parece que está desierto. Es un poco extraño. Sí, es muy, muy impactante. Yo me doy cuenta como periodista, como persona, cuando estoy ahí, me doy cuenta inmediatamente si estoy frente a algo impactante, como que me pasa que me quedo, como cualquier persona, ¿no? Me quedo como anonadado, un poco. En el instante te das cuenta de que está frente a algo inaudito. Porque, bueno, es una imagen que por ahí en Europa está un poco más vista, pero para el que no la conoce, es un cementerio en Lesbos, que está el campo de refugiados más grande de Europa. Llegan muchos refugiados desde Turquía, hay 10 kilómetros de mar, y llegan en botes y se sacan su chaleco y lo tiran. Tantos, tantos, tantos han llegado, hoy hay más de 20.000 que recogieron todos esos chalecos salvavidas y los tiraron a una especie de basurero,
que se armó una montaña gigante, bueno, la viste las imágenes, pero cuento para quien no, y uno está ahí y se ve una montaña, un basurero gigantesco solo de chalecos salvavidas, y en el momento cuando está en medio de la nada, para llegar hay que pasar por unas montañas, está abandonado, uno está ahí, está medio guarnecido, parece como si fuese medio... Yo estuve mucho tiempo antes de bajar a filmar porque me daba miedo, había unas personas por ahí, pero es un lugar medio raro. Y es eso, es un montón de chalecos que pareciera como si Terminator 2, ¿no? Como si pasó el apocalipsis y lo que quedó de la raza humana es eso. Inmediatamente lo vi y dije, wow. Me di cuenta de que estaba frente a un momento, un evento periodístico para mí, ¿no? Porque te choquea como hombre, como humano. Sí, como persona al final. O sea, no sé. Imagino que pondré el enlace sobre todo a esa parte, porque a mí cuando llegué ahí dije, hostia, ¿sabes? Me No, interesa a mí como persona poder hablar sobre este tema y darlo a conocer, porque al final igual, como dices, aquí en Latinoamérica igual no es tan conocido todo el tema del lesbos y demás. Nosotros ahí en Europa sí que lo tenemos más a mano, porque al final es recurrente dentro de las noticias que dan y es algo que choquea, la verdad. yo cuando llegué ahí, justo estábamos en pleno explosión de la pandemia, entonces yo sabía que eso no le iba a dar bola a nadie. O sea, yo lo vi y dije, bueno, ya sabía que así viera a, viste, una colonia extraterrestre, nadie le iba a dar bola a lo que viera, porque era el pleno momento de la agenda tomada por la pandemia. No obstante, supe que estaba viendo algo que en cualquier otro momento del mundo hubiera causado impacto, más allá de que en Europa sea conocido, en Latinoamérica, eh, porque son imágenes muy fuertes. Y estar ahí, porque yo estaba solo. O sea, hace un tiempo hubo cierta explosión mediática, sobre todo europea, de cubrir Lesbos. Sí, Ahora se habían ido todos los reporteros, no solo por la crecida de violencia contra los reporteros que hubo en febrero, sino que por la pandemia, todos los medios le habían dicho a sus reporteros, vuelvan, los voluntarios les habían dicho, váyanse, entonces estaba medio desierta la isla. Entonces yo estaba ahí solo y caminar arriba de los chalecos escuchaba el sonido de los plásticos y demás y era muy escalofriante. sí, sí. O sea, yo las imágenes me dejaron loco y dije, hostia. Ahí fue cuando te mandé el mensaje y dije, quiero hablar contigo, quiero dar a conocer que existe este tipo de personas y la verdad es que me parece súper interesante de que hay gente que, como tú, se va a otro lugar a contarlo, lo que nadie quiere ver al final, porque no es bonito, no es algo que la gente diga, uy, entro en Instagram para ver este tipo de conflictos o este tipo de cosas. Y ya por último, de cara a personal, ¿cómo ves el futuro de este periodismo? ¿Más enfocado a cómo lo ves tú y cómo lo estás haciendo tú ahora, con un simple teléfono, mucho periodismo independiente, veo un lugar, marcho y ya veo qué hago con ese proyecto? ¿O crees que el periodismo va a seguir como está ahora o como lleva los últimos 30 años de que es muy, muy cerrado y solo contamos lo que nosotros queremos? ¿Crees que va a haber una vertiente, o esperas al menos como yo, que haya una vertiente de información libre y que la gente pueda llegar a un canal, por ejemplo, una plataforma en la que la gente exponga sus proyectos? Bueno, yo tengo el plan de hacer una plataforma así, al margen, digamos, descarto que no será un éxito, pero digo, creo que eso va a empezar a aparecer y que creo que va a suceder. Creo que va a empezar a haber cada vez más proyectos independientes que puedan ser un poquito más mainstream. Hoy lo independiente todavía es un poco underground. Creo que va a pasar a jugar en primera, tanto periodistas independientes como grandes medios. A nivel formas y materiales, sobre todo con la gran depresión económica que va a dejar la pandemia, con la gran retracción, más se va a multiplicar la idea de hacer periodismo con el teléfono, abaratar costos a lo máximo. Yo lo hago porque soy una persona, pero los medios van a empezar a intentar recurrir a eso. Me parece que la caída económica va a acelerar esto de el periodismo móvil, portátil y pequeño y barato. Así que creo que va a suceder eso. A nivel, si la información va a ser cada vez más libre o no, bueno, hay que ver porque ahí es donde se está librando hoy la guerra, ¿no? En las plataformas, en el manejo de la información. Entonces hay que ver cuán libres somos o cuánta impresión de libertad tenemos y cuán libertad real es esa. No lo sé,
pero sí sé que va a haber, creo, cada vez más periodismo independiente, ¿no? Y por último, para la gente que quiera informarse de este tipo de periodismo, ¿alguna plataforma o algún lugar que tú sepas o que tú normalmente visites para conocer un poco cómo está el mundo? ¿Qué plataformas o qué medios les dirías que son interesantes desde tu punto de vista? Bueno, por un lado está como la manera, si uno quiere hacer un barrido de agenda de medios tradicionales para enterarse qué pasa en el mundo a nivel sociopolítico, geopolítico y demás, uno puede leer Al Jazeera, yo leo mucho El País Internacional, que es muy bueno, New York Times, Vox, algunas cosas, Washington Post, sobre todo igual Al Jazeera también es interesante, pero esos son como los más, hay un medio que se llama sale en Audis o algo así, pero esos son como los medios más tradicionales si uno quiere leer a ver qué pasa en la economía hoy de Líbano, ¿no? Ahora, para conocer bien lo que pasa en los lugares, creo que la mejor manera es ir, o en el peor de los casos, seguir gente de esos lugares, ¿no? Alguien que informe en sus redes de esos lugares para tener una mirada, no es total, pero por ahí es una mirada más en tierra. Sí, más Y, local, más a mano. O sea, que no sí, dentro de que es una persona. O sea, sí, o sea, básicamente como puedes ser tú, como cuando has estado en lugares, porque tú al final sí que haces para medios, sí que haces X cosas, pero dentro de tu plataforma, que podría ser Instagram y lo que estás creando, ahí lo haces más de día a día o más estás contando lo que ves directamente. Aparte de que luego puedas hacer un informe o lo que sea para un informativo o cualquier historia, sí que es más de día a día y más, no sé si decirlo real, pero no sé cómo explicar esa palabra de más fehaciente al final. sí, o bueno, confiable, eso es mi deseo, digamos. Hay una gran desconexión entre la gente y los medios. Yo he apuesto a esto porque creo que puede llegar a generar una reconexión. De todas formas, falta todavía una plataforma donde uno pueda decir, che, ¿qué periodistas independientes respetados hay en Líbano o en Siria? Y que eso me recomiende 3 o 4 y que haya una curaduría. Eso falta, estaría bueno que exista, como para poder empezar no a sacar a los medios del medio, pero sí Pero sí que hubiese una hacer, alternativa. claro, mostrarles la relativa importancia de su existencia. Ok. Y por último, ¿dónde pueden encontrar toda esa información y todos esos informes o esos artículos que tú haces? Aparte de tu Instagram y tu página web, ¿hay algún lugar en los que puedan verlos? Yo soy muy desordenado, por lo cual debe haber 17 plataformas. Escribo cada tanto en Medium, escribo mucho en Infobae, que es un medio. Hoy en día estoy concentrándome mucho en Instagram, que es @JoaquinSánchezM, y estoy desarrollando mi canal de YouTube para hacer algunos informes periodísticos, le estoy poniendo mucha fuerza a eso. Y YouTube es un canal donde van a poder ver por ahí lo último que estoy haciendo. Pero en Twitter, Instagram y YouTube creo que son como Sí, el triángulo sí, donde más de activo ataque. al final estás en los últimos tiempos. Así que bueno, pues con esto muchísimas gracias Joaquín por estar conmigo charlando sobre lo que es el periodismo independiente y una vez más muchísimas gracias por contarme tu visión del mundo. A vos, Dani, por hacerme hablar de viajes, recordar los viajes, hoy que no podemos, eh, y escuchar otra tonada. ¿Sabes qué lindo escuchar la tonada de un español? Es como, Sí, al final como le digo a casi todos, al final hablar con alguien es viajar de otra manera, ¿no? Ahora que no podemos es transportarte a otros lugares y a otros momentos que has vivido y que ahora no podemos. Así que exacto. muchas gracias y seguimos en contacto. Cualquier cosa que necesites, si te podemos ayudar en algo, aquí estamos. Lo mismo para ustedes, que bueno, están en mi país, así que cualquier cosa me escriben.